Era una noche oscura y silenciosa, como suelen ser las noches cuando el mundo exterior está dormido. Esa noche en particular, una niña llamada Sofía estaba sola en casa con su madre. El padre se había ido de viaje de negocios y no regresaría hasta el día siguiente. A Sofía no le gustaba mucho estar sola en casa, pero su madre estaba allí para calmarla. Mientras miraban una película en la sala, un ruido extraño resonó desde algún lugar de la casa. Sofía se tensó, sus ojos se abrieron con miedo y miró a su madre en busca de consuelo. Su madre, tratando de mantener la calma, dijo que era solo el viento que entraba por las ventanas y que no había motivo de preocupación. Pero Sofía no podía quitarse el sonido de la cabeza. Se sentía como algo diferente, algo siniestro. Intentó convencerse de que era solo su imaginación, pero el miedo seguía creciendo en su interior. ¿Estás segura, mami?, preguntó Sofía, su voz temblaba un poco. Su madre sonrió, intentando tranquilizarla. Por supuesto, cariño. No hay nada de qué preocuparse. Sofía quería creerle a su madre, pero algo en su interior decía lo contrario. Se sentía como si la estuvieran observando, como si algo o alguien estuviera acechando en las sombras. Decidida a investigar, Sofía bajó las escaleras hacia el sótano. Sabía que no debía ir sola, pero la curiosidad y el miedo la impulsaron a seguir adelante. Con cada paso que daba, el corazón le latía más rápido en el pecho. Cuando llegó a la puerta del sótano, dudó un momento. Luego, reuniendo todo el coraje que tenía, giró el picaporte y abrió la puerta. El olor a humedad y oscuridad la envolvió mientras bajaba lentamente las escaleras. Sus ojos aún no se habían acostumbrado a la oscuridad, así que buscó a tientas el interruptor de la luz, con la mano temblorosa. Cuando finalmente logró encenderlo, lo que vio la dejó helada. En el rincón más alejado del sótano, escondido en las sombras, había un hombre. Un hombre que Sofía nunca había visto antes. Sus ojos se abrieron en shock cuando se dio cuenta de quién era. Era el tío lejano de Sofía, un hombre que su madre apenas mencionaba. El hombre estaba sentado allí, mirándola con ojos fríos y vacíos. «Oh, Sofía, ¿qué haces aquí?». La voz de su madre resonó en el sótano, llena de preocupación. Sofía se giró y vio a su madre parada en lo alto de las escaleras, mirándola con una mezcla de sorpresa y terror. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todo encajó en su lugar. El extraño sonido, la sensación de ser observado, todo tenía sentido ahora. Su tío lejano, un delincuente sexual convicto, había estado escondido allí todo el tiempo. El miedo se apoderó de Sofía cuando se dio cuenta de que estaba cara a cara con el peligro. Si no fuera por su intuición, quién sabe qué podría haber pasado. Y así, con el corazón palpitante y las manos temblorosas, Sofía y su madre enfrentaron lo que parecía su propia pesadilla. Pero al final lograron vencer el mal que acechaba en las sombras de su propio hogar. Y cuando salió el sol a la mañana siguiente, supieron que estaban a salvo una vez más. Con el corazón aún acelerado, Sofía y su madre permanecieron paralizadas por un momento, procesando el aterrador descubrimiento que acababan de hacer. El tío lejano, el que debería estar lejos, estaba escondido allí, en el sótano, a solo unos metros de ellos. El silencio en el sótano era ensordecedor, roto solo por el sonido de su propia respiración entrecortada. Sofía miró a su madre y vio miedo reflejado en sus ojos, pero también determinación silenciosa. «Oh, ¿qué debemos hacer, mami?», susurró Sofía, tratando de mantener la calma. Su madre respiró hondo, intentando encontrar algo de valor en medio del caos. «Necesitamos salir de aquí inmediatamente y llamar a la policía. No podemos estar cerca de él». Asintiendo en silencio, madre e hija comenzaron a subir lentamente las escaleras, con los ojos fijos en el hombre en la esquina del sótano. No se movió, solo miró, como si planeara su próximo movimiento. Cuando finalmente llegaron a lo alto de las escaleras, Sofía sintió que un suspiro de alivio escapaba de sus labios. Pero su madre sabía que aún no estaban a salvo. Tuvieron que actuar rápidamente.
Sofía, ve al teléfono y llama a la policía. Cuéntales todo lo sucedido y pide ayuda, instruyó la madre con voz firme y decidida. Sofía asintió y corrió hacia el teléfono. Le temblaban los dedos mientras marcaba el número de emergencia. Le contó al operador lo que había sucedido, apenas conteniendo las lágrimas mientras hablaba. Mientras tanto, su madre estaba ocupada cerrando todas las puertas y ventanas de la casa, asegurándose de que el hombre no pudiera escapar antes de que llegara la policía. Cada clic de la cerradura resonó por el pasillo, un recordatorio constante del peligro que aún los rodeaba. Cuando finalmente llegó la policía, Sofía y su madre fueron llevadas a un lugar seguro, lejos de la casa que una vez llamaron hogar. El tío separado fue arrestado y puesto bajo custodia, pero el trauma que dejó atrás permaneció. En los días siguientes, Sofía y su madre atravesaron muchas dificultades, luchando por superar lo sucedido. Pero a pesar del miedo y la incertidumbre, encontraron fuerza el uno en el otro, construyendo un nuevo comienzo lejos de la oscuridad que casi los consumía. Y a medida que pasó el tiempo y las heridas sanaron, aprendieron una lección importante: a veces los monstruos no están en los cuentos de hadas, sino que se esconden en las sombras de nuestras propias vidas. Y depende de nosotros enfrentarlos, incluso cuando el miedo amenaza con consumirnos. Habían pasado semanas desde el incidente en el sótano, pero Sofía todavía tenía pesadillas frecuentes sobre esa noche. Las sombras del pasado seguían persiguiéndola, poniéndola nerviosa y ansiosa, incluso cuando estaba lejos de la casa donde todo sucedió. Su madre, a su vez, intentó ser fuerte por Sofía, pero ella también cargó con el peso del trauma sobre sus hombros. Se culpaba por no haber notado antes la presencia de su tío lejano en la casa, por no haber protegido mejor a su hija del peligro que se escondía bajo su propio techo. A pesar de todo el apoyo que recibieron de familiares y amigos, el miedo persistió, como una sombra oscura que se cernía sobre ellos. Era difícil encontrar la paz cuando sabían que el mal podía esconderse en cualquier lugar, esperando atacar de nuevo. Pero poco a poco, a medida que pasó el tiempo, Sofía y su madre empezaron a encontrar de nuevo una sensación de normalidad en sus vidas. Se mudaron a una nueva casa, lejos de los dolorosos recuerdos del pasado, y trataron de dejar atrás el trauma que los había perseguido durante tanto tiempo. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, el dolor comenzó a disminuir. Sofía encontró consuelo en la compañía de su madre y en la promesa de un futuro mejor, libre del espectro del terror que una vez los persiguió. Y al mirar atrás, recordaron la fatídica noche en el sótano como un recordatorio de su propia fuerza y resistencia. Sobrevivieron juntos a sus peores pesadillas y emergieron del otro lado más fuertes que nunca. Porque, al final, el verdadero terror no estaba en las sombras oscuras del sótano, sino en el coraje y la determinación que encontraron dentro de sí mismos para afrontarlo de frente. Y al hacerlo, descubrieron que siempre se puede encontrar luz, incluso en los lugares más oscuros. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Sofía y su madre encontraron una sensación de seguridad en su nuevo hogar. Las sombras del pasado todavía atormentaban ocasionalmente sus pensamientos, pero se negaban a dejar que el miedo volviera a abrumarlos. ¿Te gustó la historia? Es excelente, ¿no? La segunda historia es aún más aterradora. Nadie puede verla hasta el final, solo asegúrate de verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte en cualquier historia trippy. Solo imagina, todo comenzó una tarde de otoño, cuando la familia Smith se reunió para celebrar el 50 cumpleaños de su matriarca, la querida abuela Marta. La casa bullía de risas, animadas conversaciones y el delicioso olor a comida casera flotando en el aire. Mientras los adultos socializaban en la sala, los niños corrían por el jardín jugando al escondite. Entre los invitados se encontraba un primo lejano llamado Daniel, un chico tímido y reservado que prefería alejarse del bullicio y buscar un poco de paz. Encontró refugio en el sótano de la casa, un lugar tranquilo y poco poblado. Bajo un montón de mantas polvorientas, Daniel se acurrucó, disfrutando de la soledad momentánea.
Mientras estaba allí, sumido en sus propios pensamientos, escuchó pasos lentos que bajaban las escaleras de madera. Su corazón empezó a latir más rápido, pensando que alguien podría haberlo encontrado. El oscuro pasillo resonó con el siniestro sonido de pasos que se acercaban cada vez más. «Oh, ¿quién está ahí?», susurró Daniel, su voz temblaba de miedo. Pero no hubo respuesta. En cambio, el sonido de pasos se detuvo abruptamente. Daniel contuvo la respiración, esperando escuchar alguna otra pista sobre quién estaba allí abajo. Sin embargo, el silencio dominó el sótano, interrumpido solo por el leve zumbido del sistema de calefacción. Reunido de valor, Daniel decidió investigar. Levantó lentamente la manta y miró a su alrededor, pero no encontró nada más que oscuridad. La sensación de alivio comenzó a invadirlo cuando, de repente, una mano helada lo agarró del tobillo. Un grito escapó de sus labios mientras luchaba por liberarse. Pero la mano fría e implacable parecía estar clavada en el suelo del sótano. Desesperado, Daniel agarró una linterna cercana y alumbró hacia abajo. Para su sorpresa y horror, no había nadie allí. Solo una mancha oscura en el suelo de donde parecía haber surgido la mano. Se puso de pie tambaleándose, su corazón latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir de la boca. Daniel corrió escaleras arriba y se encontró de regreso en la fiesta, donde todos parecían divertirse ajenos al terror que acababa de experimentar. Trató de explicar lo que había sucedido, pero se encontró con miradas escépticas y risitas nerviosas. Decidido a demostrar que no estaba loco, Daniel convenció a algunos familiares para que investigaran el sótano con él. Pero para su consternación, allí abajo no había nada más que polvo y oscuridad. Esa noche, mientras todos dormían, Daniel permaneció despierto, repitiendo los perturbadores acontecimientos en su mente. Se preguntó si se lo había imaginado todo o si realmente había sucedido algo sobrenatural en esa casa. Incluso cuando salió el sol y terminó la fiesta, Daniel no pudo olvidar la sensación de miedo que lo había consumido en el sótano. Y sabía que aunque la familia Smith pudo haber regresado a su vida cotidiana, algo siniestro todavía habita en los rincones oscuros de esa casa, esperando ser descubierto nuevamente. Han pasado días desde la fiesta de cumpleaños de la abuela Marta y la vida en la casa Smith ha vuelto a su rutina normal. Sin embargo, para Daniel la sensación de inquietud persistía, como una sombra que se cernía constantemente sobre él. Trató de convencerse a sí mismo de que todo lo que pasó esa noche fue solo producto de su asustada imaginación. Pero había algo en ese sótano oscuro y silencioso que lo hacía sentir incómodo cada vez que pensaba en ello. Una tarde, mientras ayudaba a su tía Susan a organizar unas cajas en el sótano, Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a su alrededor con nerviosismo, como esperando ver algo materializarse ante sus ojos. Pero el sótano estaba vacío excepto por montones de cajas y muebles viejos. Susan notó la expresión de preocupación en el rostro de Daniel y le preguntó si se sentía bien. Sacudió la cabeza, tratando de deshacerse de sus oscuros pensamientos. «Y es solo que, tuve una experiencia extraña aquí hace unos días», comenzó a decir, reacio a compartir su historia. Pero algo dentro de él lo obligó a compartir sus preocupaciones con su tía. Le contó sobre la mano fría que lo agarró y cómo, desde entonces, había sentido una presencia siniestra flotando sobre el sótano. Susan escuchó atentamente y su expresión se volvió seria cuando Daniel detalló sus temores. Cuando terminó de hablar, Susan le puso una mano reconfortante en el hombro. «Daniel, cariño, podría ser simplemente tu mente jugándote una mala pasada. A veces nuestra imaginación puede jugarnos una mala pasada», trató de tranquilizarlo. Pero Daniel no estaba convencido. Estaba seguro de que algo extraño estaba sucediendo en esa casa, algo que no podía explicarse únicamente como resultado de su imaginación. Decidido a descubrir la verdad, Daniel comenzó a investigar la historia de la casa de los Smith. Pasó horas revisando registros antiguos y hablando con vecinos mayores en busca de pistas sobre eventos extraños en el pasado. Fue entonces cuando descubrió una inquietante historia sobre la casa.
Hace muchos años, durante una terrible tormenta, una mujer y su pequeño hijo desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro. Se decía que vivían en la misma casa que ahora habitaban los Smith. El descubrimiento solo avivó los temores de Daniel. ¿Sería posible que los espíritus de esa mujer y su hijo estuvieran rondando el sótano de la casa? Sintió un escalofrío recorrer su espalda al pensar en la posibilidad. Decidido a encontrar respuestas, Daniel decidió que necesitaba investigar más a fondo. Esperaba que al descubrir los secretos del pasado de la casa, finalmente pudiera disipar el sentimiento de miedo que lo consumía. Sin embargo, estaba a punto de descubrir que la verdad era mucho más aterradora de lo que jamás podría imaginar. Con un plan formado en su decidida mente, Daniel decidió que la mejor manera de investigar los oscuros secretos de la casa Smith era por la noche, cuando todos dormían y él tendría el sótano para él solo. Esperó pacientemente hasta que la casa quedó en silencio, las luces se apagaron y todos sus familiares dormían profundamente. Con una linterna en la mano y el corazón latiendo aceleradamente, Daniel bajó las escaleras hasta el sótano. La oscuridad lo envolvió como un manto frío y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero estaba decidido a enfrentar sus miedos y descubrir la verdad, sin importar lo que encontrara allí abajo. Cada paso parecía resonar en el sótano vacío mientras buscaba en los rincones oscuros cualquier signo de actividad sobrenatural. Su corazón dio un vuelco cuando vio una sombra moverse en el rincón más alejado del sótano. Contuvo la respiración y apuntó la linterna hacia la figura. Pero para su sorpresa, allí no había nada más que un montón de cajas polvorientas. Daniel suspiró aliviado, pero su inquietud persistió. Se sentía como si lo estuvieran observando, como si una presencia invisible se cerniera sobre él. Decidido a encontrar respuestas, Daniel comenzó a inspeccionar cada rincón del sótano en busca de pistas. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en una pequeña y polvorienta puerta al final del pasillo. Una sensación de inquietud lo invadió mientras se acercaba a la puerta, como si algo siniestro se escondiera detrás de ella. Con manos temblorosas, Daniel giró la manija y abrió lentamente la puerta. Una ráfaga de aire frío lo golpeó mientras miraba hacia el pequeño y oscuro espacio. Su linterna iluminó las paredes sucias y el suelo de tierra, revelando una estrecha escalera que descendía y desaparecía en la oscuridad. Curioso y aprensivo al mismo tiempo, Daniel bajó las escaleras, mientras su linterna atravesaba la oscuridad que lo rodeaba. Se encontró en un pasillo estrecho y húmedo, con puertas cerradas a ambos lados. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Daniel abrió la primera puerta que encontró. Lo que vio en el interior le hizo retroceder con un grito de horror. Era una habitación oscura y polvorienta, con muebles viejos y rotos esparcidos por el suelo. Pero lo que llamó su atención fueron las paredes cubiertas de marcas y rayones, como si alguien hubiera intentado desesperadamente escapar de allí. Un sentimiento de temor lo invadió al darse cuenta de que no se trataba de un simple sótano abandonado. Era un lugar de sufrimiento y terror, un lugar donde algo terrible había sucedido en el pasado. Con el corazón martilleando en el pecho, Daniel continuó explorando las oscuras habitaciones, cada una de las cuales revelaba secretos más inquietantes sobre la historia oculta de la casa. Estaba decidido a descubrir la verdad, por aterradora que fuera. Pero entonces, al abrir la última puerta, se encontró cara a cara con algo que lo dejó paralizado de terror. Una figura pálida y fantasmal se encontraba en el centro de la habitación, con sus ojos vacíos fijos en Daniel con una intensidad gélida. Intentó dar un paso atrás, pero sus pies parecían estar clavados en el suelo. El fantasma se acercó lentamente y extendió una mano traslúcida hacia él. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando el frío toque de la mano fantasmal lo envolvió. Y luego, en un instante, todo desapareció. El sótano volvió a quedar en silencio y a oscuras, como si nada hubiera pasado. Daniel se quedó allí, temblando de miedo y confusión, sin saber si lo que acababa de experimentar era real o solo una ilusión de su mente asustada. Pero una cosa era segura, la casa Smith guardaba oscuros secretos que nunca deberían haber sido descubiertos.
Y Daniel se dio cuenta, con un escalofrío recorriendo su espalda, de que había desatado algo mucho más siniestro de lo que jamás hubiera imaginado. El aterrador encuentro con el fantasma dejó a Daniel en un estado de shock paralizante. Apenas podía creer lo que había presenciado en el sótano de la casa de los Smith. Sus pensamientos se arremolinaban en un torbellino de miedo y confusión mientras luchaba por comprender lo que había sucedido. Finalmente, reuniendo coraje, Daniel se levantó del frío piso del sótano y, con piernas temblorosas, comenzó a subir las escaleras hacia la seguridad de la casa principal. Cada paso parecía pesar una tonelada y podía sentir la mirada helada del fantasma aún siguiéndolo. Cuando finalmente salió del sótano, Daniel se encontró de nuevo en la sala de estar de la casa, brillantemente iluminada. Sus familiares durmieron plácidamente, ajenos al terror que acababa de afrontar. Se preguntó si debería despertarlos y contarles lo sucedido, pero una sensación de miedo le impidió hacerlo. Sabía que nadie le creería y él mismo estaba luchando por aceptar la realidad de lo que había presenciado. Decidido a encontrar respuestas, Daniel pasó el resto de la noche despierto, investigando frenéticamente la historia de la casa Smith. Descubrió informes de desapariciones misteriosas, muertes trágicas e historias de fantasmas que habían perseguido la casa durante generaciones. Parecía que la casa tenía un pasado oscuro que se había mantenido en secreto durante mucho tiempo. Cuando amaneció, Daniel supo que necesitaba tomar una decisión. No podía seguir viviendo con el miedo constante que lo perseguía en esa casa. Decidió confrontar a su familia y contarles la verdad sobre lo que había descubierto. Esperaba que juntos pudieran encontrar una manera de lidiar con los espíritus atribulados que atormentaban la casa de los Smith. Haciendo acopio de valor, Daniel reunió a su familia en la sala de estar y compartió su historia. Al principio lo miraron con escepticismo e incredulidad, pero a medida que detalló sus experiencias y mostró las evidencias que había encontrado, sus expresiones comenzaron a cambiar. Con el tiempo, se dieron cuenta de que Daniel no estaba inventando historias, sino que se enfrentaba a una realidad aterradora que había estado oculta durante demasiado tiempo. Es hermosa, ¿no? Solo no olvides verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia trippy y no te pierdas el próximo vídeo. Dando pesadilla, comenta abajo lo que piensas del informe.